Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 7, de los versículos 2 al 6 en realidad que hemos concluido. Pero con Ñandeyara se llama Tomiehina. Aquí, al final, recuerden que en los versículos que estamos mirando, después de que el arca va a Kiriat Yarim, tenemos la vuelta de Samuel. Aquí estamos volviendo de nuevo con Samuel. Con capítulo 7, en el versículo 15, 16 y 17, cuando él juzga a Israel. Pero antes de eso queremos entrar desde los versículos 7 en adelante. Los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mishpá y sus príncipes subieron contra Israel. Al enterarse los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros, ¿verdad? No ceses de clamar por nosotros al Señor. Y entonces, para que nos salve del poder de los filisteos. Ahora pasamos a lo que nosotros le podemos decir el campo del enemigo, es decir, vamos a ver un poco qué está sucediendo del otro lado. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mishpá, tuvieron miedo porque creyeron que se estaban preparando para la guerra. Por lo tanto, decidieron atacar primero. Entonces los filisteos deciden atacar primero, que lleve. Con años reunidas, con olla pógina, la estrategia maestra oñi monitañan de contra, etc. Y preparados para la guerra por el mismo hecho, ¿verdad?, de que ellos se encuentran aquí con estas ganas de presentar, entre comillas, presentar guerra, presentar lucha, no dejarse vencer con facilidad. Entonces, al reunirse aquí en Mishpá, sin embargo, ellos tienen miedo porque creyeron que se estaban preparando para la guerra. Se estaban preparando para la guerra. Pero vamos a ver el ayapota. Coanga Israel oñe punuhina oñe pues saco hina oñe punuta oñona ino, entonces que llegue. Por lo tanto decidieron atacar primero. Por lo tanto ellos deciden atacar primero.
Cuando oyeron los filisteos de que los hijos de Israel estaban reunidos en Mishpá, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Jefté tuvieron, ¿qué cosa? Temor. Los hijos del Señor, los hijos de Israel, tuvieron miedo de los filisteos. Están pensando, están diciendo, esa gente se está preparando para la guerra. Los israelitas también se llenaron de miedo al oír que los filisteos se preparaban para atacarlos. Entonces aquí es viceversa. Que el arca, la bendición de Dios que estaba ahí. Y entonces ellos escuchan, pidieron que Samuel se intercediera por ellos. Dijeron a los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Yahvé. Tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero y luego el Señor hizo, Yahvé, ¿verdad?, que Israel sea oído. ¿Por qué? Y porque justamente es Dios. Hizo entonces que ellos mismos clamasen y al final de cuentas sus mismas plegarias, sus mismas peticiones sean oídas. El resultado de esta batalla entre filisteos e israelitas fue muy diferente a las previas, pues Yahvé estaba al lado de su pueblo. Eso nos quiere mostrar, eso nos quiere aquí entonces traer bien acotación, ¿verdad? Que Israel va a luchar, tiene miedo, pero se le demuestra que el Señor estaba al lado de su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos serán consolados, consolados. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto,
El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera. El que se case con una repudiada, comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque ellos serán consolados, consolados. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Je m'appelle Claire-Marie, je suis née le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Et je vis à Lourdes depuis 7 ans et je témoigne auprès de 120 jeunes dans les grands lycées et en grands collèges jusqu'au maternel pour les petits-enfants. Me llamo Enrique Alarcón García, soy de España y pertenezco a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que cariñosamente llamamos Frater. Mi chiamo Giulia e ho 35 anni e abito a Tor de Cenci in un quartiere periferico di Roma e sono laureata in filosofia dal 2020. My name is Justin Glynn. I am a Jesuit, a New Zealander and a member of the Australian province of the Jesuits. I have been legally blind since birth. I work as a lawyer, canon lawyer, as well as doing pastoral work as a priest and as a lecturer of seminarians and as a writer. Mi nombre es Luz Helena y mi signo es Luz Helena. Represento a la DCYIA y también a la Pastoral de Sordos de México. Las personas con discapacidad participan de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Están implicadas en las parroquias, están implicadas a través de organizaciones, a través de movimientos. También se implican en la tarea sencilla, pequeña. Et puis, Monseigneur Marcaillé m'a donné 2 missions, la prière et l'évangélisation. I think on the practical level, the Church can also be more inclusive, welcoming, take practical steps by which everybody is made to feel welcome. Algunos padres no aceptan la participación en los sacramentos. Discriminación para mí significa hacer inferior a un ser humano. Es no considerarlo persona. Discriminar es separar de la humanidad. Discriminare in generale significa mettere da parte, escludere dal tutto. La exclusión significa, por ejemplo, cuando nos separan en grupos y que hay grupos separados que nos humillan con fuerza. J'aurais pu être abandonnée à la naissance, j'aurais pu être avortée à l'avortement. En la pandemia, las personas con gran discapacidad, al igual que los ancianos, hemos sido relegados y muchas personas han muerto en los servicios previos en las urgencias y se les ha negado la asistencia porque había una discriminación, porque a la persona se le concedía menos valor. La Iglesia tiene un largo camino para facilitar la inclusión. Es muy importante, necesitamos y es urgente la inclusión, que la Iglesia abra su pensamiento para todos, es importante. La Iglesia también tiene que hacer posible la corresponsabilidad, es decir, no basta con que estemos en el templo, no basta con que participemos en los sacramentos las personas con discapacidad, tenemos que ir más allá, a aquello que solemos decir nosotros de nada para nosotros sin nosotros. Se prendessimo consapevolezza che tutti hanno dei limiti, ci aiuterebbe a sentirci anche meno impotenti, meno inutili, anche la Chiesa sarebbe più accogliente. It is a beautiful process. I think just to say that this is a process, it begins now but it does not end now. This is a process where we walk together, and the more people learn about it, the better. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La típica de por qué me voy a leer la Biblia si eso lo fueron puros humanos. Obviamente que la Biblia fue escrita por hombres, pero gozaron de algo muy importante, la iluminación del Espíritu Santo. Y es más, cuando el mismo San Jerónimo empieza a hacer la primera versión de esa Biblia traducida al latín, él pide y se aísla también durante años para en la oración con el Espíritu Santo hacer esa traducción lo mejor y fielmente posible. Pero nosotros cuando leemos la Biblia debemos también llamar al Espíritu Santo para que nos permita entender la Biblia a la luz de ese escritor que lo escribió, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Cuando uno logra leer la Biblia, entiende muchas cosas, sobre todo, a mí me encanta, siempre que me dicen, padre, ¿por dónde empiezo? Libros sapienciales, porque los sapienciales nos van a dar como esa manual de ética, pero al mismo tiempo la moral cristiana, pero al mismo tiempo nos va a enseñar a cómo debo pensar para llegar a ser un buen cristiano. Y cuando ya entramos en los evangelios, es muy bonito entender que todo lo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron fue llegar a cumplir todo en Jesucristo. Jesucristo es la culminación, la plenitud del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento ya no sirva, no. El Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo en Cristo, porque todo fue hecho y fue redimido por Cristo. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos aquí haciendo este estudio bíblico sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7 y estamos leyendo y estudiando desde los versículos 7 en adelante. Los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpá y sus príncipes subieron contra Israel. Al enterarse los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos salve del poder de los filisteos. Entonces, el resultado de esta batalla entre filisteos y israelitas fue muy diferente a las que tuvimos anteriormente, ¿verdad? A las previas. Yahvé estaba del lado de su pueblo. Yahvé que está entonces al lado de Israel. Con truenos en el cielo, Dios asustó a los filisteos y terminaron huyendo. De esta manera los israelitas no solo ganaron la batalla, sino la guerra contra los filisteos. Estos son los signos, ¿verdad? O por lo menos nos están hablando de estos signos para que nosotros después podamos entender. Estos signos, ¿a qué están representando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como humanidad, como grupo? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar y cómo tenemos que esforzarnos, ¿verdad?
Todas estas gracias son interesantes porque esto es lo que el Señor nos quiere decir a través de su mensaje. Hay una señal, como señal del milagro que Dios hizo ese día, Samuel colocó una piedra de testimonio. Eso vamos a encontrar mucho más adelante, ¿verdad? En el versículo 12, cuando él, mira, Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mishpah y el de Yenne, y la llamó Eben-Ezer, que significa piedra del socorro, porque dijo, hasta aquí nos ha socorrido el Señor, hasta aquí nos ha socorrido el Señor, pero lo deja bien grabado, ¿verdad? Entonces es como decir, durante todo este tiempo, durante todo este trayecto, peñan de yara dañan de yecri, peñan de yara owa, dañan en día, peñan de yara oya, po, alleva, oriendie, pero y goteme mía, inaro, joese. Pero ahora también te está mostrando y te está diciendo, ¿verdad?, que ese camino que Dios hace llega en un momento, ojo, cuando vaitea, ella de bueno, deja el tema con ella, deja el tema llevita zona, deja el tema areya, po, vaina. Y si nosotros entendemos esto, aquí entonces asumimos nuestro compromiso. Porque sin un compromiso verdadero, nosotros no vamos a poder ir muy lejos, como solemos decir, ¿verdad? Necesitamos. Y aquí está la señal. Esta es la señal del milagro que Dios hizo ese día. Samuel colocó una piedra de testimonio. El testimonio. ¿Por qué la piedra? La piedra es eterna. Una cosa que llama la atención, ¿verdad? Los judíos mismos utilizan mucho esta simbología, el de la piedra, la roca, firme, etc. Incluso a mí me llamó mucho la atención estando ahí en el valle de Josafat, ¿verdad?, lo que es el monte de los olivos. Vengo la judío cuera orecola y cementerio ahí. Ese es el famoso valle de Josafat. Y entonces dicen que estos que están en Josafat, o sea, en el valle de Josafat, que fueron enterrados, son los primeros que van a resucitar cuando son llamados por el Señor, ¿verdad? Son los primeros, dice, que en el día de la resurrección se levantarán en el valle de Josafat. Pero por otra parte también nos hace entender lo que acabamos de leer. Estos son testimonios, sobre todo de esa piedra. Sobre las tumbas, yo recuerdo, ellos en lugar de poner flores, ponen piedras. ¿Pero por qué las piedras? El Eben quiere decir piedra. Eso pues son eternas, ¿entienden? Las piedras, Pea no marchitai, pea no manoi, ¿verdad? Y entonces, así es mi amor con respecto a esta persona, a quien lo visito aquí en su tumba. Oh, ya vete y está, lleva un amor eterno hacia esa persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Entraré, entraré, entraré a su presencia. En libertad, por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos acompaña, nos ayuda, nos fortalece. Segunda semana, opa, este día y la lleva del tiempo de Adviento. Matecoba, ñamañá que veñan de Necobé, ñamañá que veñan de Apetuú, yajama página, yaguatama página, peñan de Yara o Yerures, ahí se de. Lectura del libro del Eclesiástico, hoy capítulo 48 del 1 al 4 y luego del 9 al 11. Surgió Elías, un profeta, como un fuego cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces fuego. Qué terrible eres, Elías, quien se te compara en gloria. Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Así, queridos amigos, la palabra del Señor, desde este hermoso libro, el Eclesiástico, que hace una síntesis de nuestra historia de salvación. Algo aveñan de Yahueresco a Elías, justamente Elías. Yahvé es mi Dios. Upeaco la dice la Elías. Elías, el Dios, Yahvé. Y entonces nos llama a renovarnos. Al concluir hoy esta segunda semana del tiempo de Adviento, el Señor nos está llamando y nos pone como ejemplo a Elías, terrible, fuerte, como el fuego, dice, como esa tormenta lleva. O vea la ñandeña y contemplea y tu la ñambo huevo mimba y
tombohueñan de angaipaya, eoiñan de ayepapeñan de yarare no debe. Pero Elías es el ejemplo maravilloso, porque por una parte es fuerte, nos dice, nos habla sin pelos en la lengua, y por otra parte también entonces nos está mostrando que todo es posible, porque con la fuerza de Dios nosotros podemos cambiar, con la fuerza del Espíritu del Señor nosotros podemos ser muy diferentes. Pidamos esta gracia hoy al concluir esta segunda semana del tiempo de Adviento, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 7. Estamos del versículo 7 en adelante también. Y vemos aquí una señal muy interesante. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mishpa y Sen. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Yahvé. Eben, piedra, Ezer, ayuda. Ebenezer, ayuda. Entonces, el lugar, sobre todo, donde puso la piedra es el mismo donde había comenzado la guerra con los filisteos. El mismo lugar, allí donde había comenzado la guerra con los filisteos. Donde comenzó, allí terminó y se cerró el círculo. A partir de ese momento, mientras vivió Samuel, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas. Desde ese momento, los filisteos no volvieron a molestar a los israelitas. Quiere decir que, oye, vete ahí, campaña ponara, ¿verdad? Desde ese tiempo ya no volvieron a molestar. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano del Señor sostuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, aquí siempre, como va terminando esta partecita también, porque termina en el versículo 13, esta ayuda, esta fuerza, lo que significa el hecho de ponerse ahí también para ayudar. Ebenezer, la piedra, ayuda. Ser duros, ser fuertes, organizarse, amor eterno, amor que perdura. Entonces, ideas que siempre se están proyectando hacia adelante. Bueno, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Yahvé estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Solo los dejaron en paz. No solo los dejaron en paz, sino que tuvo también restitución. Veamos un poquitito, ¿verdad?, en estos últimos minutos que estamos teniendo sobre el ministerio de Samuel. Ministerio siempre sabemos que significa trabajo, servicio, el ministerio. Va en ministerio la Yayapoa. ¿Qué ministerio estamos ejerciendo? Todos dentro de la comunidad siempre tenemos un ministerio, es decir, siempre tenemos algo que hacer, siempre tenemos algo que ofrecer, y eso es lo que aquí vemos. El capítulo termina hablando del ministerio de Samuel, primera cosita, ¿verdad? Entonces terminamos hablando del ministerio de Samuel. Sirvió a Israel como juez y como profeta. Samuel entonces, que sirve a su pueblo, sirve a Israel. Por una parte, él le está sirviendo a Israel como juez, y sin embargo el otro como justicia, directamente. Ahora, si nosotros vamos a mirar a Israel como juez y como profeta, él ya no servía en Silo, porque el tabernáculo había caído entonces en desuso.
el tabernáculo había caído en desuso. Lo que Samuel hacía era ir a varias ciudades céntricas y allí llegaban israelitas de todo el territorio a buscar trabajo. Samuel e Isabel, ¿qué es lo que hacen aquí? ¿Cómo nosotros vamos a conocer lo que Samuel, todo el tiempo que vivió y todos los años, iba a dar vuelta, ¿verdad? Dice, porque él fue juzgando después Betel, Gilgal y Mishpa. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpa. Tenía que ir a juntar, verdaderamente. Entonces, o a Seimíberbe. Lo que Samuel hacía era ir varias veces a ciudades céntricas. Así llegaban israelitas de todo el territorio a búsqueda y buscando consejos. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta en Betel, Gilgal y Mishpa. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. in persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu
resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En su catequesis de la audiencia general este miércoles 16 de noviembre, la octava del ciclo sobre el discernimiento, el Papa Francisco se refirió al estado de desolación espiritual que lleva a una sacudida del alma y dijo que no hay que evitarlo porque sin sentimientos somos inhumanos. Se trata, afirmó, de una oportunidad para crecer en la vida. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad ascéptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La lección que ofrece la desolación para el Santo Padre es que ante las dificultades nunca hay que desanimarse y que hay que afrontar la prueba con decisión, con la ayuda de la gracia de Dios que nunca nos falla. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y hacerlos nuestros. Como en todas las ocasiones, el pontífice saludó a los fieles venidos de América Latina y España. A su vez, como desde el pasado 24 de febrero, en cada encuentro público, elevó su súplica por la paz en Ucrania y en el resto del mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No voy a llorar por el pasado. Suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Samuel capítulo 7,
versículo 7 en adelante, los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mishpá y sus principales subieron contra Israel. Que llegue contra Israel. ¿Qué es lo que están tramando, verdad? Y luego, al enterarse, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor. Claro, aquí entonces, como decíamos, sienten ese miedo. Tuvieron miedo de los filisteos. Es que ellos también están confiando plenamente en Samuel. Samuel de repente ahora parece que Samuel se pone siempre de los dos lados, para decir las cosas sin pelos en la lengua. Samuel es así, es un profeta directo y fuerte también. No ceses de clamar por nosotros del poder de los israelitas. Entonces Samuel tomó un cordero y los ofreció ¿a quién? Al Señor, en holocausto de servir y trabajar juntos. Mientras Samuel ofrecía el holocausto a los filisteos, se acercaron a compartir contra Israel. Pero aquel día él lanzó truenos con gran fragor sobre los filisteos. Así sembró la confusión entre ellos y fue desbaratado el ejército de Israel. Los hombres de Israel salieron de Mishpá, persiguieron a los filisteos y los derrotaron hasta más allá, abajo de Bet-car. Samuel tomó una piedra, Ebenezer, y luego, como yo puedo mirar aquí y puedo entender, ¿verdad?, todo lo que le está diciendo, de tomar y de asumir ese camino en que Samuel ofrece el holocausto y los filisteos se acercaron a combatir contra Israel. Pero viste, aquí tiene que estar entonces la fuerza, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Por lo tanto, al enterarse, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor. Entonces es viceversa, es recíproco, ¿verdad? Entonces Yerureshue, Anikendere Saraite, hay cotemeta, pella pokena, pella por mina orereje, porque hoy cotemeta tereina, tereje uñan de yarandiga tomo ayo y laro ya pomba de veina. Y por lo tanto termina diciendo, ¿verdad? Es interesante ver que Samuel regresó al pueblo de Aná y Elcaná. Volvió con su familia, luego de él murió, y las puertas del tabernáculo en Silo. Bueno, esto entonces es lo que nosotros vamos leyendo, vamos entendiendo, vamos estudiando. Elí murió y las puertas del tabernáculo de Silo fueron cerradas. Es decir, hasta aquí entonces, ¿verdad? El hecho de estar cerrada, nosotros hemos dado un cambio. Entonces es interesante ver que Samuel regresó al pueblo de Aná y Elcaná, volvió con su familia luego del que murió. Exactamente, ¿verdad? Aquí nos muestra todo, porque si Samuel es capaz de juzgar, en este caso en Mishpá y luego en Betel y en Gilgal, es porque tiene esa capacidad de mirar, de ver, de entender lo que está necesitando aquí el pueblo. Y desde aquí entonces va a poder juzgar. Recordemos que al inicio, ¿verdad?, de nuestra reflexión decíamos que el hecho de ponerle o de pedirle, Samuel de la tendotatahina, porque enderes esa peta, enderes esa cata, entonces por eso es una teología muy interesante, ¿verdad?, de este libro que nos va mostrando un camino verdadero para una renovación también en el espíritu. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y así me despido
dándoles la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.